Hoy en Historium te contamos la historia de España. España es un país situado en el suroeste europeo, con una larga y variada historia, resultado de la mezcla y el intercambio de diferentes pueblos, culturas y religiones. Su patrimonio se refleja en su arte, su literatura, su gastronomía, su música y su carácter. En este vídeo te invitamos a descubrir la historia de España, desde sus orígenes hasta la actualidad, a través de sus etapas más significativas y sus figuras más destacadas. La prehistoria es el periodo más largo y antiguo de la historia de España, que abarca desde la aparición de los primeros homínidos hasta la llegada de los fenicios y los griegos en el primer milenio antes de Cristo. Durante este tiempo se produjeron importantes cambios climáticos, culturales y sociales que afectaron a la forma de vida de los habitantes del territorio español. Los primeros restos humanos encontrados en España corresponden al Homo antecesor, que vivió hace 1,2 millones de años. Este homínido convivió con otras especies como el Homo heidelbergensis y el Homo neanderthalensis. Hace unos 40.000 años llegó a España el Homo sapiens, procedente de África. Este humano moderno creó una cultura artística muy avanzada, conocida como arte paleolítico. El ejemplo más famoso es el conjunto de pinturas rupestres de la cueva de Altamira en Cantabria. Hace unos 10.000 años se inició el Neolítico, una etapa caracterizada por la aparición de la agricultura, la ganadería y la cerámica. Los grupos humanos se hicieron sedentarios y construyeron poblados y monumentos megalíticos. A finales del Neolítico surgió la cultura del cobre y más tarde la del bronce, que introdujeron el uso de los metales. La Edad Antigua es el periodo histórico que comprende desde el primer milenio antes de Cristo hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V después de Cristo. Durante este tiempo, España recibió la influencia de las civilizaciones mediterráneas, como los fenicios, los griegos, los cartagineses y los romanos. Los fenicios fueron los primeros en llegar a España. Hacia el siglo XI a.C., era un pueblo comerciante que fundó colonias en la costa sur y este de la península. Los fenicios introdujeron el alfabeto, la moneda y el culto a dioses como Astarte o Melkart. Los griegos llegaron a España hacia el siglo VIII a.C. Era un pueblo culto que fundó colonias en la costa este y norte de la península. Los griegos introdujeron el olivo, la vid, la filosofía y el arte clásico. Los cartagineses llegaron a España hacia el siglo VI a.C. Era un pueblo guerrero que ocupó las antiguas colonias fenicias y griegas y se expandió por el sur y el este de la península. Los cartagineses introdujeron el culto a dioses como Tanit o Baal. Los romanos llegaron a España hacia el siglo III a.C. Era un pueblo imperialista que entró en conflicto con los cartagineses por el control de España, lo que desencadenó las guerras púnicas. Tras vencer a los cartagineses, los romanos iniciaron la conquista y la romanización de toda la península. Los romanos introdujeron el latín, el derecho, las obras públicas y el cristianismo. La Edad Media es el periodo histórico que abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V después de Cristo hasta el descubrimiento de América en 1492. Durante este tiempo, España vivió la invasión y la dominación de los pueblos germánicos y árabes, así como la formación y la expansión de los reinos cristianos. Los pueblos germánicos fueron grupos nómadas que invadieron el Imperio Romano en busca de tierras y riquezas. Entre ellos destacan los visigodos, que se establecieron en España desde el siglo V hasta el VIII. Los visigodos crearon un reino con capital en Toledo, donde adoptaron el catolicismo y promulgaron leyes. Los árabes fueron un pueblo unificado bajo el Islam, una religión monoteísta fundada por Mahoma. En el año 711, los árabes invadieron España con la ayuda de los bereberes. Los árabes conquistaron casi toda la península, excepto las zonas montañosas del norte. Los árabes crearon un emirato dependiente del califato de Damasco, que más tarde se convirtió en un califato independiente con capital en Córdoba, que alcanzó su máximo esplendor con Abderramán III y Almanzor. Los árabes introdujeron el árabe,
la ciencia, la filosofía, la arquitectura y la agricultura de regadío. Los reinos cristianos fueron los estados que se formaron en el norte de la península a partir de la resistencia de los cristianos frente a los árabes. Estos reinos iniciaron un proceso de reconquista que duró unos 8 siglos y que culminó con la toma de Granada en 1492. Los principales reinos cristianos fueron Asturias, León, Castilla, Navarra, Aragón y Portugal. Estos reinos se caracterizaron por su diversidad política, cultural y lingüística, así como por su expansión territorial y comercial. La Edad Moderna es el periodo histórico que comprende desde el descubrimiento de América en 1492 hasta la Revolución Francesa en 1789. Durante este tiempo, España se convirtió en una monarquía autoritaria y católica, que alcanzó una gran proyección internacional gracias a su imperio colonial y a su hegemonía europea. En 1469 se produjo el matrimonio entre Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, que unificó las dos coronas más importantes de la península. Los reyes católicos impulsaron la unión política, religiosa y cultural de España, mediante medidas como la expulsión de los judíos y los musulmanes, la creación de la Inquisición, la reforma de la administración y la promoción del arte y las letras. También apoyaron el viaje de Cristóbal Colón, que descubrió América en 1492 e inició el proceso de colonización y explotación de las nuevas tierras. En 1516 subió al trono Carlos I de España y V de Alemania, nieto de los reyes católicos. Carlos I heredó un vasto imperio que abarcaba territorios en Europa, América y Asia. Su reinado estuvo marcado por las guerras contra Francia, el Imperio Otomano y los protestantes alemanes, así como por las revueltas internas de los comuneros y los germanías. Carlos I abdicó en 1556 y dividió sus dominios entre su hijo Felipe II y su hermano Fernando I. Felipe II fue el monarca más poderoso de su época. Su reinado se caracterizó por el absolutismo, el catolicismo y el centralismo. Felipe II consolidó el imperio español en América y en Europa, donde se enfrentó a Inglaterra, Francia y los Países Bajos. Los sucesores de Felipe II fueron Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que forman la dinastía de los Austrias menores. Su reinado se caracterizó por la decadencia política, económica y social de España, debido a las guerras constantes, la crisis demográfica, la corrupción administrativa y la pérdida de territorios. En 1700 murió Carlos II sin descendencia y dejó como heredero a Felipe de Anjou, nieto del rey francés Luis XIV. Esto provocó una guerra de sucesión entre los partidarios de Felipe, borbónicos, y los partidarios del archiduque Carlos de Austria, austracistas. La guerra terminó con el Tratado de Utrecht en 1713, que reconoció a Felipe como rey de España con el nombre de Felipe V, pero le obligó a ceder Gibraltar y Menorca a Inglaterra, y Cerdeña, Sicilia y Nápoles a Austria. Felipe V fue el primer rey de la dinastía Borbón en España. Su reinado se caracterizó por la introducción del modelo francés de monarquía absoluta e ilustrada. Felipe V reformó la administración, el ejército, la hacienda y la educación. También impulsó el desarrollo económico mediante el fomento del comercio exterior y la industria textil. Los sucesores de Felipe V fueron Fernando VI, Carlos III y Carlos IV, que continuaron la política reformista de los Borbones. Estos reyes se apoyaron en ministros ilustrados como el Marqués de la Ensenada, el Conde de Aranda o el Conde de Floridablanca. Su reinado se caracterizó por el progreso cultural, científico y artístico, así como por la mejora de las infraestructuras y los servicios públicos. También se enfrentaron a conflictos internacionales como la Guerra de los 7 Años, la Guerra de Independencia de Estados Unidos o la Revolución Francesa. La Edad Contemporánea es el periodo histórico que abarca desde la Revolución Francesa en 1789 hasta la actualidad. Durante este tiempo, España ha vivido una serie de cambios políticos, sociales y económicos que han configurado su realidad actual.
En 1808, España fue invadida por las tropas francesas de Napoleón Bonaparte, que pretendía dominar Europa. Esto provocó una guerra de independencia que duró hasta 1814 y que contó con la resistencia del pueblo español y el apoyo de Inglaterra. La guerra supuso el fin del antiguo régimen y el inicio del liberalismo, que se plasmó en la Constitución de Cádiz de 1812, la primera de la historia de España. En 1814, Fernando VII recuperó el trono tras la derrota de Napoleón. Su reinado se caracterizó por el enfrentamiento entre los absolutistas y los liberales, que defendían modelos políticos opuestos. Fernando VII alternó periodos absolutistas con periodos liberales, hasta su muerte en 1833. En 1833 se inició la regencia de María Cristina, viuda de Fernando VII y madre de Isabel II, una niña de 3 años. Esto provocó una guerra civil entre los partidarios de Isabel, isabelinos, y los partidarios de su tío Carlos, carlistas. Los carlistas eran partidarios del absolutismo y del tradicionalismo, mientras que los isabelinos eran partidarios del liberalismo y del progresismo. La guerra terminó con el triunfo de Isabel en 1840. Isabel II fue proclamada reina en 1843. Su reinado se caracterizó por la inestabilidad política, social y económica. Isabel II tuvo que hacer frente a varios pronunciamientos militares, a las revueltas populares, a las guerras coloniales y a las crisis financieras. Isabel II favoreció a los moderados frente a los progresistas y a los demócratas, lo que le restó apoyo popular. Isabel II fue destronada en 1868 por una revolución conocida como la Gloriosa. Tras la Revolución de 1868, se inició un periodo conocido como el Sexenio Democrático, en el que se ensayaron diferentes formas de gobierno. Se proclamó una constitución democrática en 1869, se eligió como rey a Amadeo I de Saboya en 1870 y se proclamó la Primera República en 1873. Sin embargo, ninguno de estos proyectos logró consolidarse debido a la oposición de los carlistas, los monárquicos alfonsinos y los cantonalistas. El sexenio terminó con el golpe de Estado del general Pavía en 1874. En 1874 se restauró la monarquía borbónica con Alfonso XII, hijo de Isabel II. Su reinado se caracterizó por el establecimiento del sistema político conocido como la Restauración, basado en el turno pacífico entre dos partidos dinásticos, el conservador y el liberal. La Restauración supuso un periodo de paz y orden social, pero también de fraude electoral y corrupción política. Alfonso XIII asumió el poder efectivo en 1902. Su reinado se caracterizó por el declive político, social y económico de España, debido a las guerras coloniales, la crisis de 1898, el descontento social, el auge del nacionalismo catalán y vasco, el movimiento obrero y la dictadura de Primo de Rivera. Alfonso XIII fue obligado a abandonar el país en 1931 tras unas elecciones que dieron la victoria a los republicanos. En 1931 se proclamó la Segunda República, un régimen democrático, laico y reformista. La República se enfrentó a numerosos problemas como la oposición de la Iglesia, el ejército, la aristocracia y la derecha, la cuestión regional, la reforma agraria, la educación y la situación económica. La República se dividió en 2 etapas, el bienio reformista y el bienio radical cedista. En 1936 se produjo un golpe de Estado militar contra la República, liderado por el general Franco. Esto desencadenó una guerra civil que duró hasta 1939 y que enfrentó a los republicanos, apoyados por las izquierdas, los nacionalistas y las potencias democráticas, y los nacionales, apoyados por las derechas, los falangistas y las potencias fascistas. La guerra terminó con la victoria de Franco y el establecimiento de una dictadura.
Franco gobernó España desde 1939 hasta su muerte en 1975. Su régimen se basó en el nacionalcatolicismo, el autoritarismo, el centralismo y el desarrollismo. Franco reprimió cualquier forma de oposición política, social o cultural e impuso una censura estricta. Franco mantuvo una política exterior aislacionista hasta los años 50, cuando se acercó a Estados Unidos y a la OTAN. Franco impulsó el crecimiento económico mediante el Plan de Estabilización y el turismo de masas. Tras la muerte de Franco en 1975, se inició la transición a la democracia, liderada por el rey Juan Carlos I y el presidente Adolfo Suárez. La transición se basó en el consenso, el pacto y la reconciliación. La transición culminó con la aprobación de la Constitución de 1978, que estableció una monarquía parlamentaria, un Estado social y democrático de derecho, una organización territorial en comunidades autónomas y el reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales. Desde 1978, España ha vivido una etapa de consolidación democrática, integración europea y modernización económica y social. España ha tenido gobiernos de diferentes signos políticos, como la UCD, el PSOE, el PP o el actual gobierno del PSOE con la ayuda de varios partidos. España ha afrontado desafíos como el terrorismo de ETA, el golpe de Estado del 23F, el ingreso en la Unión Europea, la OTAN y el euro, las crisis económicas, el movimiento del 15M, el auge del nacionalismo catalán, la abdicación del rey Juan Carlos I en favor de su hijo Felipe VI o la pandemia del coronavirus. España es hoy un país diverso, plural y abierto al mundo, que tiene una rica historia que contar y que compartir. España es un país que ha sabido superar las dificultades y que tiene un gran potencial para afrontar el futuro. Y hasta aquí el resumen de la historia de España. Si te ha gustado el vídeo y quieres apoyar nuestro trabajo, dale a like, suscríbete y deja un comentario. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.